El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 4 de septiembre. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Una semana que termina. Bueno, ¿qué va a pasar con la mina de cobre Panamá y este contrato con el gobierno nacional? Una semana que termina también con, pues, ¿qué va a pasar? Se ha dicho mucho del futuro de la Caja del Seguro Social. Hoy nuestro invitado será el doctor Enrique Lao Cortés, director general de esta institución. Una semana pues que termina también con ese intento de magnicidio a la vicepresidente de la Argentina. Hoy los chilenos deben decidir si aprueban o no esta nueva constitución. Igual va a haber una elección donde los miembros del partido conservador inglés decidirán quién va a ser el nuevo primer ministro. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos que puede estar en la mañana de este domingo acompañándonos en este programa. Una semana también, Fernando, hablando ya que tenemos al director de la Caja del Seguro Social con nosotros, donde los dueños de pequeñas farmacias presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que se elimine este decreto que amplía traer medicamentos y también que da un descuento del 30% en más de 170 medicamentos. Ellos hablan de que son moléculas porque aseguran que no van a poder subsistir con esto. Vamos a ver cómo va a quedar esta situación. Mientras tanto, también una semana importante la que va a arrancar. ¿Por qué? Porque los docentes se tienen que reunir con la ministra de Educación para ver cómo van a resolver los temas que se quedaron pendientes en esa mesa de negociación y ya hablan de una advertencia por parte del gremio magisterial cuando este martes también se puede hablar sobre ese presupuesto del Ministerio de Educación donde ellos dicen van a estar muy pendientes. Así es. Bueno, nuestro invitado hoy es el doctor Enrique Lao Cortés, director general de la Caja del Seguro Social. Doctor, bienvenido. Un tema que hemos estado evadiendo los panameños, se puede decir, desde los últimos 15 años. Hubo una reforma en el año 2005 que le daba al país algo de tiempo para pues, revisar todo el sistema de pensiones. ¿Cuál es la situación sobre todo del programa de invalidez, vejez y muerte? Es tan pues, difícil la situación que nos viene en los próximos años y qué se está pensando por lo menos mientras llega ese informe de la OIT. Buenos días. Realmente este es un tema muy complejo. Desde el 1 de octubre del 2019 le informamos al país y a los miembros de la Junta Directiva la adopción del gobierno de datos abiertos y esto nos llevaba a transparentar toda la información que podría tener algún tipo de velo en la Caja del Seguro Social y uno de esos fue el tema de los estados financieros. Lo hicimos público, pero también hicimos público los análisis que habían hecho los actuarios de la Caja del Seguro Social, donde se evidenciaba una disminución progresiva de los recursos del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, específicamente en el subsistema de beneficio definido, donde la cantidad de recursos que entraba a ese subsistema es mucho menor que la cantidad de recursos que sale. Al final comenzamos a experimentar y hicimos público déficit en este ingreso y egreso de recursos desde el 2018. Y obviamente esto no ha parado porque no hay existido cambios estructurales que digan otra cosa. Así las cosas, el tema del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte es quizás
la situación que tenemos que atravesar más compleja, que va a requerir del concurso de todos, de ese desprenderse de las pasiones individuales para abrazar una actitud y una posición que le dé sostenibilidad al fondo. De lo contrario, si no hacemos nada, tal como se dijo en el 89, sigue estando el 2024 como una fecha lapidaria si no hacemos nada. Bueno, a partir del año, ¿de qué año nosotros, tal y como está el modelo, se va a empezar a utilizar las reservas? Bueno, las reservas se están utilizando ya. Sí. Nosotros hemos sido los primeros que invocamos la devolución del déficit a través del fondo fiduciario que se construyó para este propósito. Y el otro punto importante es que como va creciendo el déficit año con año, hay más personas que se jubilan. Ahora estamos en cerca de 320,000 jubilados y este incremento va consumiendo mucho más recursos. No están aumentando los ingresos, pero sí están aumentando los egresos. Y el déficit se está financiando con la reserva de este fondo, porque la ley establece que los fondos son individuales. Cada uno es como si fuera una caja aparte. No podemos tocar recursos de un fondo para traerlo al otro, excepto del fondo de administración, que ya lo hicimos. Hicimos una iniciativa a través de la Junta Directiva para algunos excedentes del fondo de administración, que dicho sea de paso, está gastando mucho menos que antes, y esos excedentes los estamos pasando al fondo de invalidez, vejez y muerte. Pero eso no es suficiente. Claro, es una curita para... Es una curita, una hemorragia. no es suficiente. Pero ahora que oí hablar de minas, nosotros tenemos una promesa que ya fue anunciada por el presidente de la República de transferir el 50% de los dividendos de la mina. de los dividendos de las minas, que eso podría ser alrededor de 185, 186 millones de balboas. Esa es una buena noticia. Sí, pero a la larga, doctor, porque hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Uno, el envejecimiento de la población panameña. Nosotros cada vez están naciendo menos panameños y están pues llegando a la jubilación muchos más. Pero también la gran pues transformación de las relaciones laborales. Es decir, muchas personas están haciendo teletrabajo y tal vez no están haciendo teletrabajo ni siquiera empresas de Panamá, pero lo están haciendo desde Panamá. La OIT dice que el 50% de la población pues está pasando a la informalidad. Es decir, todo eso es algo que va directamente contra la Caja del Seguro Social. ¿Qué se está haciendo ahora que los paradigmas en los cuales está basado el sistema de jubilaciones panameñas han cambiado tan radicalmente? Atendiendo la iniciativa del presidente de la República cuando convoca al gran pacto del Bicentenario cerrando brechas, los trabajadores le pidieron al presidente que abriera la mesa de diálogo especial para la Caja del Seguro Social. Él accede a esa solicitud y es en esa mesa que se están discutiendo temas como este. ¿Qué vamos a hacer con la informalidad creciente en un país, no solamente porque la gente no se quiera regularizar, sino que hay una serie de actividades de difícil control? Usted ha señalado algunas. El tema de la gente que trabaja para otros países desde Panamá utilizando la tecnología. Pero hay temas más sencillos que son realmente difíciles de manejar. El tema de los repartidores a domicilio en moto, Claro. que nosotros le fuimos a cobrar y resulta que son mini empresarios. Cada uno es un empresario. Cada uno es individual. un empresario independiente. Pero esto es un tema que está en la mesa del diálogo. Ya hay acciones específicas y hay otro tema. Por ejemplo, recientemente me reuní con el embajador del Perú en Panamá y me dice, en Panamá hay cerca de 9,000 peruanos y quieren ver cómo se afilian al Seguro Social. Bienvenidos, Claro. bienvenidos. Todo el que no está pagando seguro y quiere afiliarse, bienvenido. Pero ante todas estas dificultades, conocemos el problema. ¿Cuál sería la solución para salvar este programa de invalidez, vejez y muertes? Usted recuerda el programa ese de los 64,000 balboas, donde la última pregunta era una cadena de preguntas. Tal vez esté muy joven para eso.
Pero debo decirle que esa es la pregunta más difícil que cualquiera me puede hacer. No existe una solución, a mi juicio, única. No hay la varita mágica para tocar, resolver el problema del subsistema exclusivo de beneficio definido, del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, requiere recursos económicos, dinero. No se puede arreglar de otra manera. Usted puede inyectarle dinero de una forma o de otra, o contener el gasto, qué sé yo. Dinero es lo que hace falta. El pueblo panameño, a través de todos los actores sociales, tiene la gran oportunidad en esta mesa por la Caja del Seguro Social, que está ahora mismo en pausa porque fue la mesa plenaria a solicitud de los trabajadores la que contrata a través del Gobierno Nacional, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, los servicios de la OIT, para que sea la OIT la que valide, y no solamente valide, haga estudios actuariales, porque debo reconocer que había cierta desconfianza en la pulcritud de los resultados que la Caja estaba poniendo. Yo personalmente no espero ninguna cosa sorprendente de estos estudios, de ningún estudio actuarial. Confío en los actuarios que tiene la Caja, confío en la pureza y el esfuerzo que han hecho para sacar los estados financieros. Y va a haber mucha coherencia. Al final del camino, palabras más, palabras menos, 2024, si no hacemos nada, es un año lapidario. Bueno, porque Milton Friedman dijo aquello de que después de 8 años de jubilados, todo lo que sigue es subsidiado. Bajo esa premisa, medidas paramétricas te deben tocar, es parte de la solución. Lo que hizo la doctora Moreno de López hace 30 años, de subir 2 años la edad de jubilación, es una de las soluciones ahora que los panameños estamos viviendo muchos más años. Hay muchas alternativas. Usted puede considerar, nosotros hemos hecho múltiples corridas, que me voy a reservar porque no quiero introducir elementos que den sesgo al debate que vamos a tener, al análisis sereno y constructivo que debemos tener en esa mesa. Pero nosotros corrimos, si hacemos medidas paramétricas, si aumentamos la edad de jubilación, si subimos la cuota, si aumentamos la concentración para los beneficios, si bajamos costos, no hay ninguna medida que por ella sola resuelva el problema del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Ninguna. Muy probablemente vamos a tener que terminar haciendo combinaciones de diferentes alternativas. Por supuesto que hay posiciones aquí. Hay quienes dicen nosotros no ponemos nada y que el gobierno ponga todo. Claro. Ese todo significa 3.200 millones de dólares por año. Ese es mucho dinero. Hay gente que dice no, que con las paramétricas, señores, eso es imposible. Nos vamos a tener que estar jubilando, vamos a tener que tener 85, 90 años para poder ser esto sostenible y eso no es práctico. Entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio? Eso es lo que tenemos que buscar entre todos. Nosotros estamos preparados para cuando llegue el momento. Doctor, porque el Seguro Social, para los que no lo saben, es la empresa más grande del país. Es más grande incluso que el Canal de Panamá. Cierto. Y es demasiado grande, no vale la pena que el Seguro Social solamente se encargue de lo que es el manejo de pensiones y que sea el Ministerio de Salud que se encargue de todo lo que tiene que ver con hospitales y la salud de los panameños. Bueno, recuerde usted que el Ministerio de Salud es el ente rector. Sí. Dicta políticas, tiene que fiscalizar, tiene que exigir una serie de calificaciones para certificar, y cuando el ente rector presta el servicio, él mismo entra en conflicto de intereses, porque usted no puede ser quien dice cómo hay que hacerlo y después usted lo hace y usted mismo se fiscaliza. Sí. O sea, ahí hay conflictos de intereses. Nosotros, como Caja del Seguro Social, tenemos que garantizar lo que es la protección social del ciudadano y del trabajador. Y la protección social incluye los servicios oportunos y de calidad de salud, e incluye también la sostenibilidad económica de ese trabajador una vez que haya terminado su vida productiva. O sea que la Caja está haciendo lo que le corresponde. Lo que ocurre es que existen afectaciones estructurales que mucha gente ha estado mirando por otro lado por el costo político que esto tiene. Claro. No se puede trabajar así. Nosotros tenemos que pensar en el país.
no podemos procrastinar más decisiones que van a ser dolorosas, pero que tenemos que tomar los panameños juntos. Y en ese sentido, la responsabilidad de la Caja, de esta administración, junto con la Junta Directiva, es poner todo sobre la mesa, que no haya ningún secreto, que las decisiones sean basadas por evidencias y que en ese sentido nosotros tenemos todas las herramientas. Tuvimos cerca de 3 semanas presentándole a la mesa del diálogo toda la información de la Caja del Seguro Social, Claro. todos los documentos, todo está colgado en la red. Así que bienvenida a todas las ideas, porque aquí no hay nadie que sobre. Bueno, Pero hay ¿cómo- una idea, José, que quiero, pues, porque trae a colación el tema de las medicinas y el famoso no hay del seguro. Es decir, hablamos de la solución esta del Medixol, fue propuesta por la presidencia de la República, pero ahí el Seguro Social no está ejerciendo su posición como gran comprador, una posición monopsónica para tener mejores condiciones. Y entra también algo que estuve hablando hace unas semanas con el licenciado Bustamante, que él me decía, el gran problema del Seguro Social es que no hay un inventario de la cantidad de personas que vienen pidiendo una medicina después que se nos agota. Por eso los inventarios son los mismos y por eso las medicinas se van a acabar cuando llega un número que no cumple con lo que están solicitando los enfermos. Los gerentes necesitamos información. Claro. Esa información ya yo la tengo. ¿Así? Nosotros sabemos, mire usted, el año pasado tuvimos cerca de 780 pacientes que llegaron a la ventanilla, presentaron una receta y le decían que no había. 11.600.000 recetas felices. Obviamente que yo entiendo por qué se magnifican los problemas. El problema existe, pero no es tan grande. Y lo estoy probando ahora con Medixol. Fíjese usted. A ver. Medixol es una iniciativa que fue debatida ampliamente en la mesa técnica de medicamentos que funciona en la presidencia. Y debo decir algo, ese es quizás el paso más contundente que se ha dado en los últimos años para aproximarnos a la solución del problema. Mientras el problema estaba en manos de los directores de la Caja, que debo reconocer que todos los directores que me han antecedido han tenido buenas intenciones, han estado bien preparados, quieren resolver problemas, pero nos han dejado solos. Ahora el presidente de la República eleva el tema a un problema de Estado y abre esta comisión. Y no es lo mismo luchar desde la Caja, que no tiene ni siquiera iniciativa legislativa, que estar en una mesa donde están todos los actores presentes, incluyendo la Asamblea. Para tocar los temas ahí, se resuelven ahí. Nosotros presentamos, por ejemplo, el tema del desabastecimiento crítico. 130 medicamentos que no habíamos podido conseguir de ninguna manera. Wow. Con un proceso de licitación pública, nosotros tenemos 2 formas de contratar. La licitación por precio único y el trámite usual. La licitación de precio único nos toma entre 140 a 160 días perfeccionarla si nos va bien, si no hay reclamos, si no hay ningún truco oscuro. Pero no se resuelve el problema cuando uno tiene la licitación, que nosotros ahí compramos 70, 80 millones de pastillas y muy baratas. Pero ¿qué pasa? No nos entregan todas las medicinas. El proveedor, el fabricante no tiene la materia prima, llegó la guerra de las galaxias, tuvimos tal problema, todas las excusas del mundo, al final el paciente no tiene su medicamento porque la Caja no lo tiene. ¿Qué hacemos nosotros? Instruimos a las unidades ejecutoras que salgan a comprar mediante el trámite usual. Amlodipina, que es el ejemplo que yo lo tengo más claro, porque es el 70% de los que se quejan cuando no hay, porque los hipertensos toman mucha amlodipina. Amlodipina yo la conseguí en una licitación de precio único en 1 centavo la tableta. Cuando el que se la gana no me lo entrega todo, tengo que salir a comprar en trámite usual. Adivine cuánto me cuesta. 35 centavos. Eso es un mal negocio. Muy mal negocio. Cuando invocamos el tema de desabastecimiento crítico, hicimos lo que se llama una cotización en línea, se convierte en un procedimiento de 180 días, 140 días, en 3 días. Y en 15 días el que se la gana en línea, no importa si está en Panamá o en cualquier otro país de alto estándar, tiene 15 días para entregarme las medicinas. Si no me las entrega, yo le cancelo el contrato y le compro al otro. Wow. Eso es ágil.
Pero ¿qué pasa mientras llega la medicina? El paciente que no tiene su medicamento, ¿qué tiene que hacer? O lo compra y al comprarlo se empobrece porque utiliza recursos que debía usar para otra cosa, pagando una medicina que se la van a vender cara en la farmacia, sí, porque no es igual el precio que la venden a la caja que el precio que le venden a los ciudadanos. Y si no tiene dinero y no la toma, afecta su enfermedad, progresa la enfermedad. Y debo decirle que el Fondo de Enfermedad y Maternidad se consume cerca del 60% de ese fondo en 3 enfermedades: hipertensión arterial, diabetes e insuficiencia renal crónica, que al final es la consecuencia de las dos primeras. Y ahora tenemos que meter ahí a la obesidad. Por eso estamos haciendo cosas específicas, cirugías bariátricas que estamos desarrollando, etcétera. Sin embargo, doctor, esto son todos los procesos, pero quizás el asegurado no lo entiende y quiere encontrar sus medicamentos en la ventanilla. Pero ¿qué pasa, doctor? Que también hay otra realidad que muchos lo han denunciado aquí los pacientes, que si usted tiene un amiguito allá adentro, sí encuentra el medicamento. Bueno, yo no puedo rebatir lo que usted está diciendo, sí, sobre todo porque efectivamente hemos tenido situaciones muy especiales y yo no sé si alguien ha demandado tanto como yo, pero yo he demandado y he sacado gente de la caja por malos manejos y porque se roban las medicinas. Sí, yo lo entiendo, estamos poniendo tecnología, pero voy al paciente, que sí, para mí es el centro de mis responsabilidades. Ese paciente que llega a la ventanilla y no tiene la medicina, no le podemos decir que no hay que decirle que usted tiene esta alternativa. Hemos comenzado con un piloto y ya yo estoy proponiendo a la mesa técnica aumentar. Voy con todas las medicinas críticas, voy con todas y voy a ampliarlo a todo el país. Para eso hay que hacer adecuaciones tecnológicas, que ya la estamos haciendo. Medixol es ese planteamiento. Nosotros pactamos con los que venden las medicinas, por supuesto que no a un precio de como si fuera una licitación de precio único, y tampoco un desabastecimiento crítico en donde yo compré amlodipina 1 centavo también. Pero que resulta que no estoy dispuesto a pagar 35 centavos porque eso sería una inducción de la demanda no muy ética. Sí. Entonces, pactamos 14 centavos. ¿Qué ha sucedido con Medixol? No hemos emitido ninguna receta porque tenemos las medicinas en los depósitos. Porque si se faltan los medicamentos, vamos a hacer una auditoría para determinar quién es el responsable. Y ese responsable es peligroso. Muy peligroso. Debe hacerle frente a las consecuencias que tiene no cumplir con su responsabilidad. Así que Medixol es una alternativa para que el paciente tenga su medicina, que se va a cargar en su cédula. La persona va a alguna de estas farmacias, le dan la medicina y la caja del Seguro Social pagará esa cuenta. Tenemos que fiscalizar, sí, pero en este momento no se ha emitido ninguna sola receta de Medixol. Quiero ir a información comercial, porque cuando regresemos, doctor, quiero hablar de ese proyecto que propuso mi tía, de que no se paguen o que los jubilados quedan exentos de esas cuotas del Seguro Social. ¿Por qué no se hizo? ¿Y cuánto le cuesta al seguro realmente? Y ese dinero, ¿qué significa? Quiero también hablar de el Seguro Social como el gran empleador. Después del Ministerio de Educación, es la entidad gubernamental con más empleados de todo el gobierno. ¿Cuáles son los planes futuros? ¿Cuáles son las enfermedades que van a hacerse crónicas después de la pandemia del COVID? Todo eso, después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 4 de septiembre. Nuestro invitado, el doctor Enrique Lao Cortés, director general de la Caja del Seguro Social. Doctor, antes de irnos, hablamos de esa propuesta que dicen los jubilados y que mi tía Mayín llevó a la asamblea diciendo, ¿por qué nos están descontando nos siguen descontando como si fueran cuotas si ya nosotros aportamos lo que teníamos que aportar? O sea, eso se llevó a la Junta Directiva de la Caja y la cifra que demostraron es que pues es una cifra grande. No solamente lo que aportan, sino por qué se hace ese descuento. Muy bien, me encantó. Yo invité a la tía Mayín. Sí. Fue una reunión muy divertida y ella planteó una serie de puntos interesantes, ¿no?
Esto requiere que yo le explique a la ciudadanía que la cuota que el trabajador paga representa el 9.75% de su salario. De eso, el 9.25% va directamente a su fondo de pensión. O sea que eso es del trabajador. Y sobra el 0.5%, o sea, la mitad del 1%. Eso va al fondo de enfermedad y maternidad. Pero no va para pagar ni medicinas, ni médicos, ni hospitales, ni cirugías, nada de eso. Ese la mitad del 1%, o sea, 0.5%, va a cubrir las prestaciones económicas de corto plazo y los subsidios de embarazo y otros subsidios. Por lo tanto, mientras el trabajador está funcionando, prácticamente es el empleador y el gobierno nacional quienes cubren el servicio de salud que el trabajador con todos sus dependientes recibe. Nosotros no discriminamos a nadie, atendemos si tiene un dependiente o 10 dependientes, y los hay que tienen hasta más. Nosotros los atendemos. Por lo tanto, el legislador de la época consideró que siendo esta población la que epidemiológicamente representa cerca del 85% del gasto del Fondo de Enfermedad y Maternidad, porque una persona desde 55 años para arriba, las mujeres, y 60 los hombres, comienza a tener una serie de condiciones clínicas que no tenía cuando era joven. Y su consumo de recursos sanitarios aumenta tremendamente. Y es así como surge esa idea que fue aprobada, que es el 6.75 de lo que le corresponde al jubilado pagar. Entonces, ese 6.75 representa para la caja del Seguro Social 120 millones de balboas al año. Si usted le quita esos 120 millones de balboas al año al Fondo de Enfermedad y Maternidad, vamos a estar imposibilitados de dar una serie de servicios que en este momento nosotros estamos dando. Por lo tanto, nosotros hablamos con la tía Mayín, le dijimos que le explicamos técnicamente, ella lo tenía muy claro, pero ahí surgieron dos cosas que me parecen interesantes. Uno, marca un cambio de paradigma, que es lo que chistosamente decían que era guardería de viejo. Yo no lo acepto así, pero era un chiste porque nosotros ya estamos en esa categoría, ¿no? Entonces uno siempre se resiste. Pero es un sistema que compagina muy bien con los cientos de bienestar de la caja. Ella tuvo la fineza de invitarnos a nosotros a participar en la fundación que va a gestionar estos centros en conjunto con el MIDES y con otros organismos gubernamentales, la Iglesia Católica, etcétera. Y nosotros vamos a aportar ahí todo lo que es la atención primaria, la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, similar a nuestro centro de bienestar. Y por otro lado, le preocupaba a ella en gran medida el hecho de que los pacientes llegaran a la ventanilla, sobre todo los de la tercera edad, y le dijeran que no había la medicina. Nosotros le explicamos que tenemos esta solución de Medixol, pero Medixol no es una ley. Ajá. Por lo tanto, mañana puede llegar otro gobierno y dice, eso a mí no me interesa, y lo quita. Sí. Así que se va a hacer ley, se va a hacer como si fuera ley. Y por ejemplo, porque no todos los jubilados tienen las medicinas específicas que dijo Medixol. Esto va a incluir el resto de la farmacopea para mayores, para adultos mayores. De las medicinas que se usan ambulatoriamente, porque hay que, nosotros tenemos 610 moléculas dentro del armamentario terapéutico de la caja, más otra cantidad de medicamentos que se llama no long, o sea, no están en la lista oficial de medicamentos, y nosotros lo que estamos procurando es que los medicamentos que se usan ambulatoriamente, el paciente los debe tener. Okay. Eso es el principio filosófico. Y parte de esa preocupación, doctor Lao, también, aparte de los medicamentos, es la atención. Siempre hay quejas
En la semana presenté un video de cómo estaba el complejo hospitalario, pacientes en el pasillo, en camillas, malos tratos, funcionarios que no los tratan correctamente, que prefieren comer que atender. O sea, ¿cuándo vamos a ver? Porque yo lo veo desde niño, viendo estas quejas constantes. ¿Cuándo es el día que pueda llegar un director y decir, bueno, voy a poner orden en esto? Porque hay una máxima dentro del seguro, que no sé si sea cierta, que los trabajadores del seguro se dividen entre los que tienen menos de 2 años y los que tienen más de 2 años. Eso es una especie de paso de Ecuador donde te da cierta estabilidad y donde el trabajador del seguro cambia radicalmente. Yo no puedo aceptar que se generalice. Claro. El decir que los malos tratos y qué sé yo, eso no es algo generalizado. Nosotros tenemos excelentes funcionarios en la Caja del Seguro Social. Tenemos excelentes profesionales, gente muy noble, pero también tenemos esos malos funcionarios. Que es que daña la imagen. Y esos malos funcionarios afectan la imagen de los demás. Y bueno, imagínense ustedes mis conflictos cuando un grupo de esos malos funcionarios son los que me están protestando para pedirme aumento de salario. ¿Con qué cara vamos a pedir aumento de salario si lo que estamos haciendo no es satisfacer al quien paga esos aumentos de salario? Entonces, tenemos una dificultad. Por supuesto que tengo que reconocer que estamos haciendo un trabajo que yo creo que va a tomar generaciones, porque esto es cultural. Claro, sí. Nosotros estamos esperando que esa nueva generación que está entrando a la caja no se contamine de esos malos ejemplos. Ojalá se le pegue lo de los buenos ejemplos, porque tenemos gente muy buena y yo voy a pedirle a mi gente de comunicación que haga un balance y que destaque también a la gente buena. Eso es importante. Porque nos están ganando Sí, esos ejemplos por malos supuesto. de los que atienden mal y son groseros. Porque está también el caso de pues, estas exigencias que se está pidiendo de que como a las enfermeras o a los médicos por 4 o 6 horas se le pague 8. Sí, parte del ruido que hay es que todos quieren llegar a esas condiciones, lo cual va a ser insostenible. Bueno, eso es un aumento de salario disfrazado. Disfrazado. Sí, ese aumentar 25% de salario. Debo decir que el principio filosófico detrás de esta acción se remonta a hace 27 años cuando este que le habla tuvo que enfrentar una escasez de funcionarios frente a los servicios de urgencia, frente a los servicios de cuidados intensivos y también en las áreas quirúrgicas. Y ahí la solución para ese grupo selecto de personas que están permanentemente ahí era, bueno, ustedes van a trabajar 6 horas, nosotros le vamos a pagar 8, porque en realidad la gente estaba muy deteriorada, muy agotada. Pero esto se ha ido, no quiero usar la palabra prostituyendo, pero se ha ido como transformando, generalizando, de tal suerte que ahora hay gente que va y porque va a hacer una tarea ahí, invoca que como le dieron a los médicos, yo también quiero, sí, pues, que me dé 6 horas. Es más, eso está creando, queridos amigos, fueros y privilegios. Sí. Y esto ya me han llegado a mí ciertos ruidos de que me están demandando por ese tipo de acciones. Y nosotros vamos a estar muy atentos porque al final del camino, una de las cosas que debe distinguir a un funcionario que trabaja para preservar la vida de otros es precisamente esa calidez humana, porque ese detalle, ¿no? 50 sindicatos hay en el seguro. Bueno, no todos son sindicatos. Bueno, organizaciones hay grupos, hay clubes, organizaciones, todas, cada uno tiene sus propios intereses, ¿no? Y defienden sus propios intereses al punto que yo tuve que crear, no lo creé yo, estaba creado, una oficina de atención gremial, ¿no? Y sí, hay una oficina que se encarga de eso. Imagínense 50 citas. El director nunca trabajaría. Nunca va a trabajar. Doctor, y por eso, aprovechando el tema, Fernando, antes que vayas al otro tema, le hacía esa pregunta, ¿por qué? Porque aquí el señor Bustamante dijo
que le llamó la atención a un funcionario de la Caja del Seguro Social y no lo reconocía a él como su director, Como su jefe. como jefe principal, porque dice que él tenía un jefe inmediato. O sea, ustedes se tienen que enfrentar también a muchas cosas. ¿Esto debido a estas organizaciones, a estos sindicatos? No, yo no quiero culpar, también así como hay malos, hay buenos también. Claro. O sea, no podemos generalizar. ¿De dónde surgen los sindicatos? Del abuso del que los emplea. Claro. Si el que los emplea funciona con justicia, no se necesita que te estén reclamando. Pero si tú eres un abusivo, se organizan para reclamarte. Nosotros lo que estamos tratando es de ser justos. Hay una modalidad que me está preocupando. Uno tiene un jefe que tiene que cumplir con una responsabilidad y la está ejerciendo. Bueno, inmediatamente a ese jefe que ejerce su responsabilidad de velar porque la gente venga a trabajar, porque la gente no se salga antes de tiempo, porque el tiempo de comida sea específico. Bueno, yo tengo varios casos de esos jefes que son buenos funcionarios denunciados por bullying, acoso laboral, no sé qué. O sea, ¿a dónde vamos a ir? Lo que nosotros necesitamos es precisamente que abandonemos esos intereses individuales y que nos pongamos todos a servirle al país. Nosotros sabemos que esto no se va a cambiar de un día a otro. Pero hay algo ahí, doctor, que me llama la atención porque dentro de uno relaciona básicamente el Seguro Social con la pensión y los médicos. Bueno, viene el tema médico de cuáles van a ser las especialidades que hay que aumentar debido a las secuelas del COVID. Y dos, viene el abastecimiento médico de la ciudad de la salud, de todo el complejo, que va a necesitar especialistas y que ustedes mandan a estudiar y cuando vienen aquí, bueno, pagan la multa que haya que pagar, que es muy irrisoria, y ya, el seguro me becó y adiós, muy buenas. ¿Cómo hacer para que pues, el médico esté ahí ahora en los lugares donde sea necesario que estén? Nosotros partimos de entender que hay un clamor popular que pide que las citas médicas con médicos especialistas no sean tan prolongadas. Claro. ¿Pero por qué es prolongada? Porque la demanda es alta y la oferta de servicios es poca. Frente a eso, la única alternativa es crear y permitir que incremente el número de esas especialidades donde hay pocos. Nosotros tenemos un plan de formación de médicos residentes que se estima que en los próximos 5 años debemos estar produciendo cerca de 1.000 especialistas. Wow. Para todo el país. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay algunas especialidades que tienen una gran demanda en la clínica privada y donde el médico al hacer sus cálculos dice, bueno, me sale mejor irme a una clínica privada que trabajar en el seguro donde él se siente que está mal pagado. Yo ojalá quisiera que todos los funcionarios de la caja estuvieran mejor pagados. Claro. Pero no hay los recursos para eso. Y debo decirles también que esa actitud nos está llevando al incumplimiento de contratos de médicos que han sido formados por la Caja del Seguro Social para que vayan a las comunidades a dar la atención especializada que el pueblo está demandando y que desafortunadamente no tenemos medidas suficientemente desincentivadoras para que se cumplan con los contratos. Pero estamos buscando opciones, tal vez los procesos de selección, estamos en comunicación con las facultades de medicina, porque uno de los puntos importantes de esta profesión, yo entiendo que los tiempos han cambiado, pero la relevancia, lo realmente carismático de esta profesión es poner siempre al paciente primero. Lo demás viene por añadidura. Doctor, para terminar me gustaría proyectos de la Caja del Seguro Social. Se inauguró esa segunda fase, o se va a inaugurar este miércoles la segunda fase de la Ciudad de la Salud. Está el hospital ya listo de Puerto Armuelles. ¿Cuáles son los demás proyectos que tiene la Caja del Seguro Social pendientes? Nosotros tenemos en la Ciudad de la Salud, listo para inaugurar el próximo 7, el Instituto Cardiovascular y Torácico, que recibimos el 12 de julio, un par de meses antes de la fecha estimada, y eso es buena noticia.
Recibimos el 30 de agosto el Instituto Nefrológico y ahí va a funcionar también hematología y el banco de sangre, que también va a ser inaugurada. Estamos también casi listos para recibir lo que es el área de quemados, un sitio para trasplantes y lo que será la clínica de enfermedad vascular cerebral, donde vamos a procurar darle intervención temprana a la causa de muerte más frecuente que tienen los panameños, que es los problemas cerebrovasculares. Después seguirá el edificio industrial, la cocina ya está prácticamente lista, los centros quirúrgicos, los cuidados intensivos, yo me siento muy contento con la conducta de los contratistas, que son 3 de la Ciudad de la Salud. Nosotros damos monitoreo permanente porque hemos descubierto tal vez que el agua tibia, de que la fiscalización, nosotros vamos todas las semanas a fiscalizar. Todos los lunes tenemos una rendición de cuentas por todo el que trabaja ahí y cualquier día de la semana vamos y caminamos y vemos, y eso pues ayuda mucho a que se mantenga en el orden. Otros proyectos a nivel nacional. Tenemos ya el refrendo de Contraloría de 2 obras muy sentidas. Uno es la Policlínica de Boquete, que ya ha sido autorizado el gasto por la Junta Directiva y vamos a sacar a licitación pública. El otro es el estacionamiento de la JJ Vallarino, wow. Que ahí no hay donde pararse, un edificio de estacionamiento va a ayudar y eso también lo vamos a licitar. Tenemos una licitación que fue declarada desierta porque no hubo proponente en Agua Dulce y el análisis técnico dice que los funcionarios encargados de hacer la estimación de costo lo hicieron mal y al hacerlo mal subestimaron el costo y eso hace que ningún proponente quiera meterse a construir algo donde va a perder dinero. Claro. Por lo tanto, estamos reforzando eso. He puesto un nuevo equipo a evaluar los costos para ir nuevamente a la Junta Directiva y pedir una reconsideración. Y el otro, hay 2 policlínicas que ya están licitándose fase final, Penonomé y San Antonio, y en ambas policlínicas ya estamos en la comisión evaluadora para dar un dictamen final. Pendiente tenemos una policlínica en David, ya la Gustavo Arroz colapsó, vamos a hacer una nueva policlínica especializada en David y hay una policlínica que se va a hacer dentro del programa de turismo y además tomando en cuenta que en Antón hay una elevada cantidad de personas con insuficiencia renal crónica y va a haber un centro de hemodiálisis y diálisis peritoneal junto con una policlínica básica que va a funcionar ahí como un sistema de hospital de referencia. Así es. Bueno, doctor Enrique Lao Cortés, gracias por esta visión pues, de la Caja del Seguro Social y sobre todo estos proyectos a largo plazo. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, el mundo después del cambio. Seguimos con más de Entre Línea y vamos a hacer el análisis internacional como todos los domingos. Nos acompaña Alonso Correa. Alonso, bienvenido, buenos días. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Bueno, esta semana algo movida y algo bastante peligrosa, viendo los datos que nos reflejan lo que ha pasado estos días. Primero empezamos pues, con un suceso importante que pasó este martes, y es la muerte del último ex primer ministro o primer gran secretario del Partido Comunista Ruso, Mikhail Gorbachev. Murió este martes después de tener una enfermedad bastante grave durante años. Recordemos que fue ganador del Premio Nobel de la Paz en 1990 y gran partidario del Glasnost y la Perestroika durante su mandato. Esta apertura que tuvo la Unión Soviética en los últimos años, que pues trató de restablecer el orden y un poco de libertad económica para tratar de regresar a una época de bienestar que realmente nunca existió. Pero bueno, él llevó hasta sus últimos días que el Glasnost y la Perestroika fueron sus grandes obras y su mayor
logro en la vida. También murió el hijo del Che Guevara, Camilo Guevara March, el día martes, también, según Díaz Canel en su Twitter, el secretario del Partido Comunista Cubano, que fue un infarto. Así que pues, esas son las dos grandes muertes que han sucedido esta semana. No han sido las últimas noticias que también han sucedido, que es pues unas declaraciones del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que por fin, y una muestra más de que España pues, siempre está unos pasos atrás del resto de Europa, por fin se va a rebajar el IVA, el impuesto sobre el gas, del 21 en el que nos encontramos a día de hoy, al 5% a partir de octubre. Y ahora entrando pues, en los temas más importantes, en lo que realmente hay que prestarle atención, fue en primer lugar el intento de asesinato a la vicepresidenta argentina Cristina de Kirchner por parte de un ciudadano brasileño que se encontraba en la zona. Trató de dispararle con un calibre 22 a escasos centímetros de la cara y el arma se encasquilló, por suerte. Y el presidente Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, pues declaró el día 2 de septiembre libre por este intento de asesinato, algo que realmente nunca había visto, un día nacional de luto por el intento de asesinato de un vicepresidente, es algo que veo por primera vez. Y esto yo creo que es lo más interesante que se ha desvelado esta semana y que me gustaría llevarlo a debate en el panel, en el estudio, que es una encuesta que presentó la empresa de investigación y el medio de comunicación de Economist, la empresa de investigación YouGov y el medio de comunicación de Economist, en la que se refleja que casi un 43% de los encuestados estadounidenses prevén, están viendo la posibilidad de una guerra civil en los próximos 10 años. Estamos hablando de que casi la mitad de los encuestados en Estados Unidos prevén un conflicto armado abierto entre dos grupos o varios grupos de una misma nación, una guerra civil, otra guerra civil en Estados Unidos, que pues, viéndolo, la situación y lo tan separado y tan dividido que se encuentra el país, también puedo llegar a ver algo así a ocurrir. Primero empezando pues, por los republicanos, que son la gran mayoría de los que ven este conflicto en esta encuesta, son los primeros, la gran mayoría, los que dicen que este conflicto es muy posible, y más viendo que el propio Partido Republicano está dividido y el Partido Demócrata, pues teniendo a un líder sin una clara mente y una vicepresidenta que se encuentra desaparecida casi. Pero eso yo creo que es una de las cosas más críticas y que mejor se pueden debatir en este panel, ya que estamos llegando creo que a cifras críticas, a cifras muy importantes en la división social, y Estados Unidos es solo el reflejo, creo que el reflejo más mediático, el reflejo que más noticia da de lo que está sucediendo realmente en gran parte de los países, y es que hemos llegado a un punto en el que la política lo único que ha logrado hacer es dividir a la población y crear grandes grupos de miembros de un partido que se odian acérrimamente al resto de partidos. No he visto un político que trate de unificar, sino que he visto grandes masas de charlatanes que se enfrascan en debates y en peleas, y lo que buscan es seguir dividiendo a la población. Alonso, hay dos temas que yo creo que son importantes de la mañana de hoy. Uno, lo que vaya a pasar en Chile, y dos, la elección del nuevo primer ministro inglés en un momento en el cual España e Inglaterra vuelven a tener disputas por el área de Gibraltar y lo ocurrido con este vertido de fuel en la línea. Bueno, lo de Inglaterra creo que es lo que más repercusión va a tener. Lo de Chile era algo que se veía venir. La constituyente es algo lo que se lleva jugando desde hace más de 2 años, y con lo que pues, grupos comunistas y grupos socialistas llevan queriendo implementar en todos los países a los que llegan al poder. Pero lo de Inglaterra, el nuevo primer ministro, creo que va a ser la piedra angular de un cambio radical en la política europea. Dependiendo de quién gane, dependiendo de las políticas, de la forma de expresarse y de la forma de pensar de este nuevo
primer ministro, del que gane las elecciones, vamos a poder ver a una Inglaterra tal vez más cerrada de la que lo había hecho Boris Johnson, tratando de crear un hub económico fuera de la Unión Soviética que le vendiese a la Unión Soviética, perdón, a la Unión Europea, que con lo de Gorbachev tengo los de las uniones mezclados en la cabeza, la Unión Europea, que le vendiéndole a la Unión Europea, o una Inglaterra mucho más cercana que trate de buscar un puesto dentro de la Unión Europea, pero sin llegar a volver a entrar a la Unión Europea, teniendo eso del Brexit, pues casi como una cadena que lo amarra, pero que trate de buscar amistad o algún tipo de acercamiento serio con la Unión Europea. Y lo de Gibraltar, lo de este escape de fuel, es mucho más importante de lo que se cree, porque aquí estamos hablando de que esas aguas perimetrales de las que se habla y de donde ha salido de donde se ha liberado este fuel, entra en disputa tanto el Reino de Marruecos como el Reino de España como Argelia. O sea, que estamos viendo naciones que tienen líneas fronterizas yuxtapuestas y que nadie se pone de acuerdo dónde empiezan las aguas internacionales y dónde terminan las aguas de España, dónde empiezan las aguas de Marruecos. Y esta catástrofe puede que empiece un debate internacional, puede que empiece una serie de reuniones y de puestas en escena de todo el organismo diplomático de los países que están en disputa, tanto de Inglaterra como de los tres que quieren el control sobre esas aguas, porque el Mediterráneo se está quedando chico para las ambiciones de muchas de las naciones, tanto norafricanas como de Europa del Sur. Así que hay que ver cómo se discute el procedimiento y la forma de limpiar el océano, que el Mar Menor, además de todo lo que ya ocurrió con este derrame de combustible, lleva pues, empeorándose cada día más con la expulsión de todos los residuos de industria que se tiran ahí. Así que hay que ver cómo se lleva la diplomacia con este tema que parece menor, que parece pues bastante simple para llevarse a cabo, pero que puede desencadenar una serie de situaciones bastante difíciles. Claro. José, ¿qué nos espera esta semana? Gracias, Alonso. Bueno, Fernando, ver qué va a suceder con este contrato de Minera y el Ejecutivo, al final qué decisión se toma, también esa reunión importante que se va a realizar en el gremio docente, también con el Ministerio de Educación, donde han hecho algunas advertencias, ojalá no sea de volver a paralizar las clases en el país. Ok, esto es lo que teníamos que contarles hoy, domingo 4 de septiembre. A todos gracias, que pasen una feliz tarde. Nosotros los esperamos mañana a las 6 en punto de la mañana en la edición matutina de Next Noticias.